Yo creo que por 2-3 años nadie supo que yo vivía en Puerto Montt. Si era a las 10 de la mañana, yo me tomaba el bus de venida para las 10 de la mañana y llegaba, pasaba a ducharme donde una amiga, me iba al casting y de vuelta partiendo en la noche. También es un premio a lo regional. Yo siento que hubo un reconocimiento a la regionalización, al trabajo regional. Quiero saber cómo fue cuando te enteraste que te llamaron. La reacción. Reaccionaste. Cuando me dijeron que había que... Mi universo. Mi universo. Sean todos muy bienvenidos, estamos en este nuevo capítulo de La Pura Verdad, capítulo imperdible para todos los que están aquí viéndonos desde nuestra casa de Chile Actores y junto a mi Juanpi hermoso. ¿Cómo estáis, Juanpi? Estoy muy contento de recibir hoy día una auditora de La Pura Verdad, porque ella llegó y nos dijo, yo escucho este programa. Ay, me encanta Sí. y me emociona mucho y de verdad lo que más me emociona es tenerla a ella hoy día porque es una tremendísima actriz. Es simpática, es buena onda, es inteligente, es seca, es guapa. La tenemos aquí, es ganadora del Caleuche 2024. 25, pues, si nos hizo llorar a todo este año. Sí, es que estaba pensando que son todo lo que pasó el 2024. Claro. Pero es el Caleuche de 2025 como protagonista de serie. Así es. Sí. Por Poemas Malditos. Por Poemas Malditos, con nosotros la talentosísima Patricia Cayul. Patricia Cayul. Muchas gracias. Oye, es casi el Calutre de Puerto Montt. Muchas gracias, sí, y de eso no siempre corrijo, Cata, no te sientas mal, Cayul, Cuyul. Me han dicho siempre que mi apellido se pronuncia de muchas maneras y nada, me encanta. Es Cuyul. Es Cuyul. Perfecto. Sí, que significa 6 cantos en mapudungún. 6 cantos. Sí, de Mira la qué lengua bonito. mapudungún. Hermoso. Bueno, estoy feliz, estoy muy contenta de estar aquí en este estudio hermoso, en esta casa maravillosa de Chile Actores, que es un hogar para todos quienes hacemos audiovisual y sentirme muy honrada de estar hoy día con ustedes, que son gente muy talentosa y admirada de verdad. Yo soy, y como tú decías, Cata, yo sí sigo mucho La Pura Verdad de Chile Actores porque también resuenan en lugares muy específicos, personales, las preguntas, los espacios de relato. Generalmente uno no tiene lugares para conversar como ciertas cosas personales o que son opiniones que se guardan. Pero La Pura Verdad, como bien lo dice el nombre, instala ese lugar como muy auténtico, muy genuino, así es que muy contenta de estar aquí hoy. Y nosotros felices de que estés, de que hayas podido estar, porque tú vives en Puerto Montt. Sí. Entonces se hace difícil también poder contar con tu maravillosa presencia. No estábamos desde febrero diciéndole, Pati, ¿cuándo viene? ¿Cuándo, niña? Sí. ¿Cuándo? Sí, se dio todo. Y es como, bueno, allá en el sur se usa mucho, bueno, en el sur igual tiene un despliegue geográfico súper impresionante, pues hay muchas islas en Puerto Montt alrededor. Entonces la gente se programa la de las islas. Yo me siento como que viniera de una isla a Santiago, al pueblo grande, y trato de hacer varias acciones, varios trámites, varias cosas para luego volver al sur. Así que muy Bueno, muy pero contenta. además ahora estás en algo también de pega aquí. Sí, pues vino a trabajar. Viniste a trabajar. Sí, vine a Cuéntanos trabajar. un poquito. Todavía no puedo contar tanto Ay, más, pucha. pero sí Algo que se viene, algo que se cositas, viene. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, y qué bueno que se reactive también el audiovisual para los colegas, para muchas personas y sobre todo para territorios o lugares que son distintos a Santiago. Yo amo Santiago, yo siento que esta es mi segunda casa. Me gusta, yo siento que venir porque también nos recibe a las personas que no somos de acá. El Juan Pablo es de Chuquicamata. Sí, soy norteño. El Isma es de Viña, tú eres de Puerto Montt. Ismael, nuestro productor, Nuestro Alfonso, productor, nuestro audiovisual, que el público no lo está viendo, pero Claro, están ahí. están aquí con nosotros. Sí. De provincia. La Cata Y vivió en Salvador muchos años. Mira, En El Salvador. Sí, mira, en la tercera región. mira. Sí, no en No, Centroamérica. no en el digamos. otro país. Y siento que Santiago también nos reúne, nos recibe desde también acarreando esa estela de lo regional. Y por eso es importante que se reactive el audiovisual y que también se abra mucho más hacia otros actores, actrices que trabajamos en regiones.
Oye, Pati, nosotros estamos aquí con el caleuche. Con el mismísimo Ay. Con el caleuche. mismísimo, que no es el tuyo. Aplaudamos. Vamos a aclarar que no es el tuyo, no te lo trajiste en el avión, lo tenemos aquí en la oficina. Pero, tú te ganaste el caleuche este año a propósito de una serie que es Poemas Malditos, que también tiene un sabor muy del sur. Sí. Y también cuando recibiste esta estatuilla, hiciste, vamos a ver ahí algunas imágenes, nos emocionaste a todas y todos con cómo nos diste este sabor del sur, ¿no? Y después te agarraste la estatuilla, le sacaste una foto en la playa, el caleuche vuelve al sur. ¿Cómo fue la experiencia de ganarse este premio? Yo creo que todavía no lo dimensiono porque fue tan mágico para mí. Siento que uno trabaja no pensando en los reconocimientos, sino pensando en hacer bien el trabajo, en disfrutarlo. Y cuando ya me nominaron, yo decía, o sea, era la segunda nominación y para mí eso es un tremendo orgullo, como un regalo de la vida. Y claro, de ahí en esta instancia de nominación nace mucho el apoyo de la gente de Puerto Montt y alrededores, mucha gente diciéndome, no, el caleuche tiene que venirse para el sur. También un poco como relacionándolo con el significado del nombre caleuche, que está también sacado de la mitología, Sí. si se puede decir así, y que pertenece a Chiloé. Como que hubo un nexo muy mágico, como una vuelta muy bonita. Y para mí es un honor, o sea, lo dije ahí, me emocioné porque era como inevitable no emocionarse estando esa noche en la ceremonia, venir para acá, venir con mi hijo, saber que están muchos colegas que han trabajado por largos años en producciones y que han hecho un camino, pavimentado un camino que hoy en día podemos decir se ha recorrido muchos años de esto y podemos ir creciendo y podemos recibir a otras personas que no necesariamente son de Santiago. Así es que fue muy emocionante, fue un regalazo de la vida, yo me sentía así en las nubes, fue muy bonito, como dices tú, Juan Pablo. Volver después, lo llevé a la playa, mis amigas me hicieron un curanto, y andaba con el caleuche arriba, la tapa de la olla, el curanto. Todo fue una ceremonia también. Todo muy simbólico. Muy además. simbólico. Y más allá de los reconocimientos, y también lo mencionaba en los medios, porque también Puerto Montt fue muy lindo el recibimiento que hubo desde el municipio, desde la seremía, bueno, de los colegas. También es un premio a lo regional. Yo siento que hubo un reconocimiento a la regionalización, al trabajo regional. Porque sí se destaca el trabajo de una serie, pero también hay un equipo que trabajó en una región determinada, como bien decías tú, como una temática determinada del sur, donde hubo equipos de arte, de runner, de técnicos que estuvieron, que son del Puerto Montt, Puerto Varas, y trabajan equipos. Santiago también avanza como ese lugar, como que acarrea su equipo Santiago, pero pasa a buscar otros equipos que están trabajando en las regiones. Que es súper importante. Es súper importante y es notable que también se destaque eso. Y para mí, o sea, como lo vuelvo a decir, como muy honrada de que se mencionen como nominarte es como un regalo. Para mí era eso. Oye, Pati, a mí, tú estabas hablando un poco del recorrido, de pavimentar también como una carrera, y para mí es súper importante en este minuto empezar a conocer un poco tu historia y que nos vayas contando justamente todo este recorrido que has hecho pavimentando tu carrera, porque eres de Puerto Montt. Primero, vamos a la pregunta que clave que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Cómo nace tu interés por el teatro? El teatro. Por la actuación. Por la actuación. Por el teatro del colegio, yo estudiaba en mi colegio hubo un taller de teatro. Yo era súper reservada, en realidad como que me gustaba mucho la poesía, escribir y con un pololo que teníamos hacíamos libritos chiquititos y los vendíamos en los recreos. ¿En me acuerdo, serio? en primero medio, sí. Como que, y así juntábamos plata para nuestro taller de teatro. No. ¡Ay, Sí, qué lindo! lindo! Hacíamos mini libros. ¡Qué lindo! Escribíamos cositas así y los vendíamos en los recreos, que nada, un librito costaba como 200 pesos, pero juntábamos plata. Y esa como sensación de escribir y después de empezar a hablar, a declamar,
¿cachai? Como que te abra un poco esa puerta a la expresión, me empezó a gustar, porque sentía que era como algo distinto a mi personalidad, que era como más piola, más reservada, como más tímida. Entonces salí de la escuela, me vine a estudiar a Teatro Camino, y ahí esa historia, yo nunca he contado esto, lo voy a contar acá, la pura verdad. Me encantó. Nunca lo he contado. Clasifica un tecito. Sí. Yo decía, ¿cómo me voy a ir a estudiar a Santiago? No conozco a nadie en Santiago. No tengo, o sea, tenía un primo, sí, familia, pero no era algo como tan cercano. Yo no conocía a Santiago, tenía 18 años, era como Santiago para mí, era como, no sé, ¿qué es eso? Y me vine porque mi mamá y mi papá me dijo, oye, pero está tu primo allá, po, trabajando. Y yo le dije, ¿verdad, mi primo? Pero yo no me acordaba de mi primo. Mi primo, muchos años mayor que yo, era el cuidador de Teatro Camino, del Tito Noguera. ¿En serio? Era el jardinero del Tito, trabajaba en el teatro, pero el cuidador, porque tenía su casita al lado del teatro. Claro. Wow. Entonces mi papá dijo, oye, anda a probarte a esa escuela, pues llamemos al Marcelo Cuyul. Llamamos a mi primo. Mi primo contestó, en ese tiempo teníamos el teléfono fijo, hablamos con él. Y ahí empezamos como a investigar qué era esto de la escuela de teatro, porque la escuela de teatro para alguien que viene era como un sueño, pues era como estudiar eso ya era raro, ¿cachai? Y me vine a audicionar a Teatro Camino. Me quedé de hecho en la casita donde vivía mi primo con su hija, con mi prima, que era más mayor, con su familia, vivían ahí, con su señora y su hijita. Y me recibieron y yo me fui a audicionar a Teatro Camino y me quedé a dormir en la casita con mi primo y su familia. Y ahí conocí a mis primeros maestros. Bueno, después de una semana me dieron respuesta que había quedado. Y fue tan bonito porque yo creo que nunca voy a olvidar, y por eso como que es algo que nunca lo he contado, pero está hermoso contarlo acá. Yo entré, mi primo me dijo, si quería entrar al teatro, puedes entrar más tarde, del día de la audición, antes de la audición. Y sabéis que mi primo me abrió el Teatro Camino, que es como es precioso, y me abrió el teatro en la noche, y yo fui antes de mi audición al Teatro Camino, entré y me tiré como así, como que me ofrendé, y dije como que me tiré en las tablas del Teatro Camino y dije como, ya, como aquí que ya, teatro, tómame, como... Estoy aquí nomás. ¡Qué lindo! Sí, y fue como un Ay, rito. Que te juro que se me pararon los pelos. Sí, como... y fue como muy emocionante, porque no... Ay, yo súper emocionada. Porque no había dimensionado ese lugar, como de algo tan, no sé, de familiar, llegar a un lugar tan bonito. Y bueno, el otro día fue la audición, y ahí conocí a mis primeros maestros, el Tito Noguera, la Bélgica Castro, Alejandro Sieveking, que fueron mis primeros profesores. Icónico. Y con ellos aprendí todo, aprendí historia del arte, a leer textos maravillosos, cosas que no habían en mi entorno, pues yo crecí en una familia muy hermosa, que no había libros en mi casa, pero había otro lugar, ¿cachai? Entonces era muy bonito conocer, por eso Santiago para mí representa una casa muy cercana, como muy de amor. Y el teatro es una casa, sí. Y ahí empezó el teatro en mi vida, estudiar teatro. Oye, además te tocaron tremendos profesores, así como yo creo que la experiencia de estudiar con ellos, de empaparse como también de la pasión que ellos tenían con respecto al teatro, con toda la creatividad, con la dirección, como tremendo. Sí, de hecho tuve mucha suerte, yo siento que hay mucho de lo mágico también en estas posibilidades de venirme, de lo insólito de salir de mi entorno a venir a Santiago a estudiar, como encontrarme con maestros como ellos, y encontrarme con todo también, no sé, los exámenes era ver al Amparo y la Tamara Costa, que eran amigas, iban a ver los exámenes, donde estaba también la Emilia, y conocí toda la familia del Tito, que me recibió maravillosamente. Como acercarme a familias de teatro súper importantes. Y eso fue, yo creo que fundamental para esta Patricia Cuyul, niña, tímida y como tratando de hacerlo bien aquí en Santiago. Oye, porque significaba mucho para mi familia. Y esa timidez, ¿cómo fue subirte al escenario o enfrentarte a eso
desde el personaje o desde o como salirte de la Patti para poder enfrentar un personaje y crearlo con todo su esplendor, digamos, Sí. porque es cuando uno es tímido, como que... Sí. ¿Cómo sientes esa conexión con el teatro? Yo creo que eso fue justamente lo que me hizo quedarme en el teatro. O sea, quedarme y estudiar. Y también como que marca ese espacio de yo en ese tren teatro camino, porque era algo como que yo sentía que era otra persona, como que había una fuerza interpretativa, una furia, una intensidad que era muy distinta como a la personalidad en el día a día, ¿cachai? Entonces como eso aparecía visceralmente, como muy instintivamente, entonces no era algo medible, ¿cachai? Por eso es Esa lindo. cosa como, mágica que sí, pasa. Como que, claro, la gente como, de hecho, cuando no me conoce y me ha visto, me dice, como que me dice, oye, pensé que eras brígida. Yo, no. Pensé que eras brígida. Bueno, la serie Poemas Malditos, que fue mi nominación, fue una serie que trabajó mucho ese lugar, muy plutoniano, muy, muy intenso. Y que fuiste la ganadora, no solo la nominada. Gracias. Gracias a los colegas, ese voto hermoso. Es lindo, sí. es lindo ese premio justamente Sí. también por eso, por Sí. el reconocimiento de los pares. de todos los pares. Sí. ¿Te lo esperabas? No sé, yo creo que no. ¿No? No. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, sí, me sorprendió. De hecho, le dije a Nahuel cuando estábamos ahí, hijo, porque yo dije, qué bueno, qué suerte que gané. Como que si no era como que pobrecito mi hijo, como, o mi entorno es como... porque como que había tanto... O sea, bueno, de hecho, las compañeras, tremendas colegas de otras series y de la serie, y como tienen quizás más visibilidad, yo decía, no sé, no me lo esperaba. Y le decía a mi hijo, disfrutemos, pasémoslo bien, y estamos acá y esto ya es tremendo. Como, también es una lección para justamente disfrutar el tiempo presente, ¿cachai? Como ese regalo. Hay que aclararle a los medios de farándula. Ya. Tan. Sí, no, hay que hacerlo porque hoy día conversábamos que se ha especulado mucho en algunos programas, qué sé yo, Ya. de que todos saben que van a ganar. Que los No. ganadores saben. No. Y no saben Nada. nada. Señores, no saben No, absolutamente señores, nada. nadie sabe. Qué Es ganas un de secreto saber. absoluto. Nadie sabe. Porque la idea es que en el momento en que reciben la cuestión, la estatuilla y La la cuestión. cuestión, La cuestión. que muestra una emoción Sí, verdadera. Po. Sí, sí. Aquí trabajamos con las emociones. Sí. Con la pura verdad. Exacto. La pura verdad. Y la pura verdad es que no sabemos. O sea, yo no tenía idea. De hecho, yo vine porque quería ver a los colegas y estar acá. Pero ¿sabéis qué? Es importante también lo que estás diciendo con respecto a que de repente la serie no tuvo la visibilidad que debió haber tenido, Digámoslo. digámoslo. Pero igual como este es un trabajo que también ven los colegas, que uno se encarga igual de ver como para poder votar. Pero, ¿qué pasa o qué crees tú que pasa con estas series que finalmente son de un valor increíble, que son un aporte en muchas cosas y se las ponen en unos horarios y en unas fechas en que en realidad es muy difícil poder verlas? Como qué pasa, dices tú, como qué opinión tengo al respecto Claro. de eso. O sea, sería maravilloso que sea consecuente el material que se produce con todo el despliegue técnico y artístico y la calidad de guión y de dirección y de elenco y de producción con la plataforma que se distribuye, ¿cachai? Como tener esa conciencia y consideración que finalmente eso es lo que hace que crezca la industria, visibilizar a los pares, los trabajos que se están desarrollando, las temáticas que se están abordando en las series, porque hay mucha producción y muy buena. Entonces yo siento que sí hay como un desbalance, como una no consideración que se debiera tener, que se debiera para poder generar esa televisión de calidad por la que finalmente también Chile Actores siempre está luchando, ¿cachai? Por la visibilidad, por la inclusión de la televisión de calidad y finalmente es lo que hace que esto vaya creciendo, ¿cachai?
lo hemos dicho muchas veces, tú has estado en series increíbles, además de Poemas Malditos, Ramona, Inés del Alma Mía, No nos quieren ver, historias maravillosas que cuentan además temáticas y identidades de nuestro país y que además han sido financiadas por el Consejo Nacional de Televisión, que son series por lo tanto financiadas por el Estado, que promueven nuestra identidad, nuestra cultura y que los canales de televisión no han apostado lo que uno quisiera para que tuvieran más visibilidad y más presencia en nuestra cultura. Incluso con los 80 el Canal 13 tenía miedo de programarla al principio, pensaba que le iba a ir mal, después fue un hit, pero fue esa suerte, pero hay tantas otras historias maravillosas que se pierden un poco ahí. Y aquí yo me quedé un poco desenchufado con tu historia, Pati, porque nos contaste cómo llegaste al teatro, cómo te formaste en camino, pero cómo llegaste a todas estas series. ¿Cómo llegué a todas estas series? Bueno, tú mencionaste a Ramona del Andrés Wood, y yo llegué por un casting lo conversaba con el Isma, o sea, me lo preguntaba fuera de cámara, y tiene mucho que ver con esa porfía un poco, yo creo que sí, de sureña, como de decir, porfía, como que no sé, me llamaba Matus para un casting. A todo esto a mí me dio el contacto de la Cata Saavedra, que es una gran amiga, y me dijo, mira, tú te tienes que tomar unas fotos, hija, me dijo, y usted se lo manda, esto, se lo manda. Y eso fue el 2015, donde yo le hice caso a la Catita, me tomé esas fotos de en una productora allá en Puerto Montt, de un gran fotógrafo, César Rebeñ, y las mandé a Matus. Y ahí apareció este casting donde me llamaron, y esto era así, la historia era como, Roberto Matus, hola, recibí tus fotos, ¿puedes venir próxima semana al casting? Y yo sí, puedo. O sea, puedo. Voy, confirmo. Y eso significaba, o sea, de hecho, ni siquiera no sabía nunca, yo creo que por 2-3 años nadie supo que yo vivía en Puerto Montt. Yo llegaba. Podía. Yo puedo y voy. O sea, el Matus me llamaba, me escribía si podía ir al casting y yo estaba ahí, si era a las 10 de la mañana, yo me tomaba el bus de venida para las 10 de la mañana y llegaba, pasaba a ducharme donde una amiga, me iba al casting y de vuelta partiendo en la noche. Y a la apuesta era casting. Jugá. Y venía como a ganadora o a perdedora, pero venía igual, quería intentarlo. Así empezó todo. Empezó como una decisión de decir, no, yo quiero saber qué es. Te digo más, tampoco le he contado, la pura verdad. Hace mucho tiempo, bueno, mi guagua tiene ahora casi 16. Mi guagua, la guagua sí. Las guaguas. Y en ese tiempo, guaguas. claro, yo vivía, me acuerdo, cerca de Pichilemu, cuando él era bebé, y yo supe, esto empezó como el aire audiovisual, yo supe que estaban haciendo algo de Violeta Parra, como una serie, una película, bueno, lo que después vimos que es una tremenda pieza de arte. Exacto. Que es la película Violeta. Una película y una serie. Y una serie. Porque tiene doble fase. Y yo dije, qué bonito, como que ahí empezó a picarme el bichito antes de todo este tema de la Cata que me dijo de las fotos. Y yo recuerdo haber ido, mira lo hermoso de este relato que nunca lo he contado también, le contaba a unas amigas. Yo fui a la productora de Andrés Wood, me tomé unas fotos que me tomó una amiga en Santiago acá, antes de yo ser mamá, y unas fotos impresas en una imprenta de mala muerte, con blanco y negro, ¿cachai? Como yo con una chomba, así como pintada de labio. Y fui con mi carpeta como de currículum a la productora de Wood, donde archivaron ahí, pero tiernamente la secretaria lo vio y dijo que gracias, siguiente. Y años después tuve este lugar de que la Cata me dijo, pero yo como que antes ya había buscado ese lugar. Y mira qué tierna, yo decía qué tierna las jóvenes que viven en cada una de nosotras, como que, claro, obviamente es un lugar, como una ficha que se apuesta. Pero por supuesto, es lo que hay que hacer. Claro, pero mis fotos eran realmente nefastas, o sea, como que era una carpeta con una... Como que yo dudaba que Andrés Wood iba a decir, mira, llamémosla para que cante. Y no era así tampoco, ¿cachai? Porque siendo de Puerto Montt, y aquí también vuelvo a lo regional, una no conoce esto. Yo solo decía, yo quiero hacer algo en audiovisual, pero no sabía cómo se hacía.
no sabía cómo, por eso vuelvo a lo que es, a las sincronías de conocer gente que se cruza en tu camino, que está como casi destinada para decirte en el momento preciso, escríbele a tal persona, ¿cachai? O llama a esta persona, y justo te llaman, y justo quedas. Entonces como que está un poco bien bonito esos hilos que se tejen. Bueno, y a pito de eso sale Ramona. Ramona, la primera serie, sí. Quiero saber cómo fue cuando te enteraste que te llamaron para Ramona, cuando te llamaron para Ramona. La reacción. La reacción. Cuando me dijeron que había que... Mi universo. Mi universo. Nada, feliz, y era organizarse también, porque era un bolo con continuidad, que también en ese momento un concepto que uno no conoce, yo no cachaba cómo funcionaba todo esto, y fue lindo, fue muy emotivo, era mi primera vez en un set, y era gigante, o sea, era la primera, y justo como que Andrés dice, ella, maquíllenla para la escena de no sé qué, hablaban... Y yo, bueno, y ahí conocí a Franklin Sepúlveda, gran Franklin, amado, que hizo unas cosas, unos moretones, que era parte del relato importante. Y de ahí me fueron llamando un poquito más, tenía 2 citaciones, después tuve 3, 4, después me decían, y eso significaba toda una logística, significaba una logística que en ese tiempo Nahuel era chiquitito, yo encargaba que se quedaba con el papá, luego era mucho esfuerzo también por detrás, porque ahí yo vivía en el sur, y significaba como esa logística de dónde me quedo, porque acuérdate que yo no decía que era de Puerto Montt. Eso es claro, muy heavy, sí, porque nadie sabía, entonces como una situación normal, digamos. Sí, es que sabes que y qué loco, porque también tiene que ver con ese miedo de, van a decir que no. Claro, como que si saben que estoy acá, van a decir, ay, no, pero ella vive lejos. Es que sí, de hecho yo creo, porque era un personaje muy pequeño, pero no sé por qué yo decía, como que me hablaba a mí misma, decía, no es momento de decirlo, porque también estaba como sembrando algo, como si yo decía, el asistente me decía a las 9 y yo llegaba a las 9. O sea, yo hacía pensaba todo. Que era como hacer un problema, como que se complicara. Como que, claro, como por un personaje que tenía tan pocas citaciones, la producción no iba a... En ese tiempo yo, claro, estaba recién aprendiendo también cómo funcionaba todo. Sí, muy... A mí siempre me sorprendo tanto como cada uno tiene una historia y un cuento y por qué fue haciendo las cosas. Oye, y después te sale Inés del Alma Mía. Después ¿no? Casa de Ángeles. Casa de Ángeles. Donde ya, bueno, en Ramona tuve una experiencia muy bonita, conocí un tremendo equipo. Casa de Ángeles ya era como un poco un personaje, ya tenía nombre, porque en Ramona era como la pobladora. Entonces mi vestuario era poblador. Y ya en Casa de Ángeles era Rosa, Rosita. Entonces Rosita ya tener un nombre en audiovisual es como... No es mujer 1, mujer 2, mujer 3, sino que ya es... Y ahí con Vilmita Verdejo y Cata Saavedra hicimos una triada de costureras, fue hermosa esa serie. Tuve también un proyecto que me permitió viajar y quedarme más en Santiago. Y todo significaba eso, como venirme una temporada y empezar a decir, oye, que se agrupen las citaciones para yo organizar. De forma más fácil. De forma más fácil. Y eso, bueno, todo lo que implica también ser mamá de un pequeño y muchas mamás, colegas, actrices que tienen que organizar eso, uno no puede andar con su crío en set, o bueno, cuando ya quizás tienes más años y puedes hacerlo, es importante que sí, que se pueda hacer, pero para mí en ese tiempo implicaba toda esa logística que era súper... Yo de hecho, compleja. Sí, y me da como también una nostalgia como de que esta, no sé, como mi vida de Santiago y la grabación, uno como que también tiene otro ritmo. Y yo en el sur, no sé, yo le contaba a los chiquillos que yo vivía cerca de Ensenada, siempre he vivido como en lugares más rurales en Puerto Montt, como en Carretera Austral, como hermoso, pero súper solo, como paisajes muy naturales, pero como muy alejados de la ciudad. Entonces como que eso tiene una diferencia muy bonita también. Sí, pero ha sido así, muy, muy sincrónico y Casa de Ángeles fue la segunda serie de trabajo. Oye, y en No nos quieren ver, que yo encuentro que fue una serie increíble.
con Sí, muy un bueno. tema además muy profundo y que te toca hacer un personaje también muy heavy, Sí, muy porque heavy. doloroso, intenso. Sí. ¿Cómo te enfrentaste a ese personaje? Muy doloroso, muy intenso, sí, sí. Bueno, ahí Guillermo Elo y toda la productora de Guillermo trabajó muy delicadamente en este tema. Me preparé un poco como también aprendiendo a distanciarme de esos espacios. Yo siento que los actores y las actrices tenemos esa facilidad para entrar, pero también necesitamos saber salir muchas veces. Importantísimo De ese salir. campo, Sí, ¿sí o no, Cata? Como Sí. de ese campo energético, Energético. que arma el personaje. Porque las palabras están creando, somos Son resonadores realidades. de realidades con la palabra. Entonces, si yo le digo al colega, no sé qué, como que hay un lenguaje que se está virando. El cuerpo no reconoce, no diferencia si estás Es o no. verdad o mentira. Es verdad o mentira. La mente ¿cachai? sabe que es mentira, Sí, pero el cuerpo no. Sí, y se queda una energía, entonces sí. es súper importante Sí. poder salir, y Sí. sobre todo con ese tipo de personajes, porque son Sí. muy dolorosos. Sí. Claro, para el público que no vio la serie, tú haces una mamá que pierda a su hijo. Que pierda a la hija, a la hija. que una hecho que es una serie que también trata todo el lugar del Sename y toda esta historia muy, muy tremenda que sucede con estas organizaciones de descuidado hacia la no protección de infancias, ¿cachai? Y claro, ahí este tema está súper como frágil. Y ahí toparme con muchos grandes colegas. Ahí está la Tamara, está la Paulina, querida Paulina Urrutia, Ay, sí. con quien tuve el honor de compartir escenas también. Y bueno, la protagonista también es compañerita, que no recuerdo su nombre. Bueno, Daniel Candia, muchos colegas muy, muy tremendos, muy grandes. Y sí, fue una preparación más energética, yo diría, para poder abordar ese lugar que era muy frágil también, muy potente, pero tenía una sutileza súper fuerte. Sí, porque es un personaje complejo. Sí. Complejo, porque tiene toda una carga. Como una carga gigante entre responsabilidad, pero también de vivir una situación. Sí. Era un personaje complejo. Sí. Y bueno, yo creo que me llaman harto para el personaje complejo. Y a mí me encanta Tenía la una comedia. facilidad para el personaje complejo. Claro, me le ¿Te da gusta la fácil. comedia? La comedia. Porque te hemos comedia. visto en harto drama. Sí, pues drama. Sí, a mí me encanta la comedia. Es Sí, entretenida la entretenida. Bueno, en teatro habito el lugar de la comedia, como de la comedia negra, cuando me ha tocado dirigir o actuar allá en Puerto Montt. ¿Diriges? Sí, teatro. ¿Y? Me gusta mucho. Es Sí. que como no, tampoco hay como Puerto Montt también está creando, hay muchas compañías, pero todos dirigimos las obras que queremos hacer. Claro. ¿Cachai? No es como que yo le doy el texto al director, oye, dirígeme, sino que es como una la que está buscando, ya, ¿qué claro. hay que dirigir esto? Me gusta dirigir, entretenido. Es entretenido. Sí. Y ahí hemos hecho Patas de Gallo, de Luis Barrales, que es una comedia negra. Y hemos hecho otra poesía huilliche de Roxana Miranda, que es poesía erótica mapuche, también Ay, textos qué allá. choro, qué entretenido. Sí, muy bonito, con la compañía Teatro Chileno, que está que es de Puerto Montt y que hacemos funciones en localidades rurales o en islas, en lugares donde no llega teatro. La sede social, ahí vamos. Qué bonito. Sí, muy bonito. Es súper importante llevar teatro a regiones porque están ávidos de cultura, de teatro, de tener como otras instancias. Sí. Y es maravilloso también que desde la parte regional también se puede hacer, porque también me imagino, si uno está allá y uno quiere ser actor, tener esos lugares donde poder participar de eso. Sí. Bueno, de hecho, esta misma fiesta de Chile Actores, gracias a este caleuche hermoso que tenemos aquí, que no es el caleuche, que no es el tuyo. Mucha gente conoció también Fundación Gestionarte, Chile Actores y todo lo que acarrea, todo el camino, que lo que hablamos también, todo el proceso que se ha ido consolidando para que ahora nosotros seamos beneficiarias de ese proyecto.
Y tiene que ver con eso, como cómo se empiezan a desplegar las cosas, cómo en regiones también se conoce que existe la ceremonia de Chile Actores y todo el año actividades, ¿cachai? Oye, interesante fuiste eso. recibida increíble con Sí. el Caleuche. Nos contaba ahí una anécdota ahí con la estatuilla, la Marlene Olivarí, ¿cómo fue Bueno, me recibieron en la ceremonia de la Semana de Puerto Montt. Y ahí mi hermana me dijo, hermana, tienes que llevar tu caleuche. Yo así, me daba un poco de pudor, yo quiero decirlo. Porque yo amo mi caleuche, pero está como en un espacio mío propio, personal, íntimo, hermoso. Además es pesadito, es puntiagudo, Sí, no es sí, tan sí. fácil de llevar. Y dije, ya, bueno, ya lo llevo. Y lo llevé. Y ahí estaba Marlene Olivarí, que yo no la conocía, animando la Semana de Puerto Montt. Y no, ella muy amorosa, pero me dijo, yo quiero ser, así como que Quiero como tocarlo. verlo, claro. Y fue muy, muy bonito el recibimiento de la gente allá también, fue muy emotivo, sí. Oye, Pati, tú cuando recibiste la estatuilla, hiciste un discurso, nos hiciste llorar a todos. Fue además una noche llena de emociones, Sí, fue muy bien intenso. bonita la emoción. Pero en tu discurso mencionaste, bueno, hablaste de Puerto Montt, hablaste del sur, pero también hablaste del mundo mapuche, hablaste de las brujas. Cuéntanos tu relación con esto. Bueno, mi relación es mi linaje huilliche, mis abuelitos, como lo mencioné también, son de Cucao, mis abuelos paternos, por los que porto el apellido Cuyul, y que acarrea también todo este misticismo, este lugar como mágico y poderoso que tiene la cultura, y a mí me encanta siempre citarlo, como decirlo y sentirme un poco. Yo siento que a la edad que tengo, a mis 42 años, sentirme empoderada también de ese lugar. Y empoderada desde el lugar, desde lo fértil que aparece, no desde el miedo, porque para que muchas mujeres con nuestro linaje estemos aquí sentadas en entrevistas o en espacios públicos televisivos, qué sé yo, plataformas, tuvo que pasar mucho. Se cayó una hoja. Han caído varias, estamos en pleno otoño, por allá están lindo. lloviendo, hay unos planos Qué tuyos lindo. maravillosos. Y eso también tiene que ver con esa fortaleza de sentirnos merecedoras, de sentirnos mujeres que sí podemos ir co-creando los sueños que tenemos. Y que muchas veces, o sea, la historia se ha escrito por algunos, ¿cachai? Y en el mundo indígena, finalmente también hay mucha discriminación muchas veces. Y sin quererlo existen discriminaciones silenciosas, quizás no así como en específico que me haya tocado a mí, pero sí uno sabe que sí existen. Entonces tiene que ver también con empoderarse de tus rasgos, de tus características físicas, de tu fisionomía, de tu energía, de tu campo de energía, para poder disfrutarlo, ¿cachai? Porque Llevarlo, darlo a conocer, lo orgulloso y lo Sí. hermoso que tiene. Sí, Y este es un tema súper presente en Poemas Malditos. Pues, un poco, si nos puedes contar un poco de tu personaje en esta historia, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Mucho que ver. Bueno, la Bartolomea es una mujer que es portadora de un conocimiento ancestral de las hierbas, como el Lahuentuchefe que se llama, que es cura con hierbas, con el Lahuen, y es perseguida por la Iglesia Católica por bruja, por hereje, por bruja. Y finalmente es lo que pasaron por historia muchas mujeres, muchas que después ya no podían llamarse como Lahuentuchefe, sino que tuvieron que llamarse de otras maneras para que puedan seguir viviendo y desarrollando su cosmovisión. Entonces tiene que ver con eso, como con el empoderar a estas mujeres que muchas veces están siendo portadoras de sus cosmovisiones. Y a seguir con esa fuerza y a aparecer en distintos otros lugares. Yo siento que la serie y este reconocimiento indica justamente que ese lugar es posible y de que muchas actrices y actores, no necesariamente Santiago, que ya tiene una cuna de actores y actrices maravillosas y maravillosos, puedan abrirse campo a otros territorios. Y yo siento que se abrió con el Caleuche de la Barto una puerta de Chile Actores regional, de la regionalización de esos lugares. Y
y que heavy, porque muchos actores y actrices vienen de otros lugares distintos a Santiago, pero han sabido quizás volcarse o asentarse en Santiago y están también yendo y viniendo. Pero si preguntamos, hay muchos colegas que vienen de otros lugares, así que ha sido muy poderoso ese lugar de Barto. Qué lindo lo que dices, porque de cierta manera, claro, este es un reconocimiento a tu trabajo dentro de este proyecto, pero me encanta que estás todo el tiempo también llevándolo tuyo, pero a la región, Sí, estás como compartiendo todo el tiempo con como con tus raíces, pero con tu lugar, con llevarlo a las regiones. La encuentro súper linda. Sí. Gracias, Cata. Gracias. Muy inspirador lo que nos Sí. cuentas, porque tu forma de resonar en ese personaje, en esa historia, de traernos estas miradas desde el sur, creo que realmente es muy inspirador para lo que hacemos acá en Chile Actores. Como bien dices tú, hay historias a lo largo de todo nuestro país, a veces ponemos los ojos demasiado excesivamente aquí en Santiago, y qué rico escuchar además tu historia de esfuerzo. O sea, yo me muero, ella toma, toma el bus, prepara el vestuario, o sea, creo que hay muchas personas que resuenan con el arte, que están escuchando nuestro podcast hoy día y que están encontrando sin duda en ti un referente para una inspiración. Para ver que se puede, para poder contar estas historias, para visibilizar estas energías y ponerlas en la palestra nacional. Así que muchas gracias por venir y traernos tu historia. Y además tu cariño, o sea, la gente se muere lo cariñosa que es la Pati. Muchas gracias. Exquisita. Sí. Muchas gracias por todo, por esta invitación, y a ustedes por sus preguntas tan sensibles, tan bonitas. Gracias. Ay, no, gracias a ti. De verdad me quedaron muchas cosas por qué hablar contigo. De verdad, te lo digo súper en serio y estoy súper agradecida. Se nos que te pasó el tiempo también y estoy súper agradecida de que hayas venido, encantada de haberte conocido. No habíamos tenido el placer, nos habíamos visto un par de veces, pero no había tenido el placer de poder como realmente conversar, conocerte en profundidad. Y maravilloso tu trabajo, felicitaciones por tu Caleuche. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Oye, hay que aclarar algo. ¿Qué? Caleuche, gente que se transforma en Mapudungun. Porque tú mencionabas ahí por ahí el barco, pero también está ahí esta frase, gente que se transforma, que Caleuche, es lo que celebramos, ¿no? La capacidad de transformar. ustedes, de los artistas, de transformarse y contarnos historia a partir de Exacto. ocupar otra vida, otro cuerpo. Sí, tal cual. Gracias. Bueno, nos despedimos con esa sensación bonita Sí, me encantó. de este barco y también de esa transformación que tiene el Caleuche. Así que muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, gracias Juanpi. Muchas Nos gracias. estamos viendo en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Un beso a todos. Chao. Chao, chao.